Hermanos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de hoy. Les invito ahí, vamos a orar, vamos a iniciar orando. Les invito a inclinar sus rostros, hermanos, para que sea Dios quien guíe este servicio. Amén. Señor, te damos las gracias por este hermoso día. Padre, gracias por permitirnos estar conectados nuevamente por esta plataforma, Señor. Gracias por mi pastor, Señor, por su esposa, por todos los hermanos que están conectados, Señor. Gracias por su puntualidad, Señor. Sabemos que tú eres dueño del tiempo y eres digno, Señor, de honrarte, Señor, puntualmente. Padre, gracias, bendice a los hermanos que aún están por conectarse, Señor, que puedan estar conectados, que entren, Señor, y puedan escuchar tu palabra. Gracias, Padre, te damos en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar. Vamos a cantar unos signos, hermanos. Les invito ahí a poner sus micrófonos, a mutear sus micrófonos, hermanos, no lo vayan a desmutear y cantemos ahí en casa. Gocémonos, hermanos, toda la gloria y honra es para Dios, ¿no? El himno es del 388, la tumba le encerró. Cantemos, hermanos. Sí, hermanos, el Señor resucitó, ¿no? Él venció la muerte, nada lo pudo detener, ¿no? Ni la muerte, mucho menos la tumba, ¿no? Que es un simple agujero. Y Él es todopoderoso y Él lo venció, hermanos. Hermanos, vamos a seguir
alabando al Señor con otro hermoso himno. El 352, hermanos. Las pisadas del Maestro. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir lejos de mi Señor y modelado por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él, que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Amén, hermanos, ¿no? Sigamos las pisadas del Maestro, ¿no? Él es el único que no se equivoca, el único que merece gloria y el único digno de seguir, hermanos. Todos nosotros como hombres a veces nos equivocamos. Por eso, hermanos, no pongamos la mirada en el hombre, sino solamente en Cristo. Amén, hermano. Amén. Hermano, vamos a continuar. Quisiera abrirle la plataforma y si algún hermano tiene algún testimonio que quiera testificar, algo que el Señor haya hecho en sus vidas durante esta cuarentena que estamos pasando, está abierto, me alza la mano y le desactivo el audio para que pueda dar su testimonio, hermano. Si no, continuamos con nuestro servicio. Amén, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, ¿no? Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ahora con unas hermosas alabanzas, hermano. Prepárense ahí en casa. Y hermanos, siempre con sus micrófonos en silencio para que no haya interferencia, hermanos, ya que cuando desactivo mi micrófono se distorsiona un poco el audio. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor.
quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz, aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, es el gran yo soy, el gran yo soy, es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Come on, Alira. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran
hermanos, Él es el gran yo soy, solo a Él le rendimos gloria, honra y alabanza. Seguimos, hermanos, alabando al Señor con otra hermosa alabanza. Hermanos, gócense ahí en casa, junto con su familia. Gócense delante de Dios, alabándole y adorándole. Seguimos, hermanos, adorando al Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee.
va contigo, de mañana y de noche, la encontraba y salida en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Amén, hermanos. Así es, Dios nos guarda, ¿no? Como dice, tu salida y tu entrada, Él está ahí, ¿no? Cuando llores, cuando rías, ¿no? Y como dice, ¿no? Que nos va a bendecir hasta 1000 generaciones, ¿no? A tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos, hermanos. Amén. Dios es bueno, hermanos. Vamos a continuar, hermanos. Bueno, se han conectado más hermanos y como les hice la invitación extensiva en antes, no sé si alguien quisiera compartir algún testimonio, ¿no? Si no, vamos a continuar, hermanos, no tengo ningún problema, pero si alguien quisiera compartirlo, está la plataforma abierta para que pueda compartir algún testimonio con todos los hermanos, ¿no? Hermanos, les invito también a, como dice, activar su cámara, ¿no? Para poder verlos, ¿no? Poder ver cómo están, hermanos. Y si están con su cámara activada, cuádrenla en un lugar bien fijo para que no se les vea la mitad en la frente como al hermano Teodoro. Le estoy viendo, no se le ve bien ¿no? Que cuadren bien su cámara para poder ver. Seguimos, hermanos, con nuestro servicio y a continuación vamos con la lectura de la palabra de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias. Bueno, el libro que estamos estudiando creo que ya lo saben, ¿no? Pero si no, es el libro de Génesis. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Amén. ¿Sí, hermanos? Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17. Amén. Bueno, vamos a dar lectura. Yo voy a leerlo y ustedes ahí en sus casas también, hermanos. Apocalipsis 2, versículos 12 al 17. Como título, dice el mensaje a la iglesia de Pérgamo. La palabra de Dios dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que, a pesar de eso, sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac
que hiciera pecar a los israelitas, y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que se les había ofrecido. Seguimos, hermanos, el versículo 15. Tampoco ha rechazado a los que siguen las enseñanzas de Nicolaitas. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los Nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios del libro que estamos estudiando. Hermanos, ahora les pido, hermanos, que se pongan cómodos en sus casitas donde están, que desactiven sus micrófonos, no, que pongan en mute sus micrófonos, hermanos, activen sus cámaras y pongan mucha atención, que viene la parte más importante del servicio, hermanos, que es la palabra de Dios. Para ello voy a invitar al pastor Moisés para que nos brinde el mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Pastor, buenas tardes. Le cedo la palabra para que pueda darnos el mensaje. Amén. Muchas gracias, Luis. Hermanos, muy buenas tardes. Dios me los bendiga. Para mí es un gozo inmenso verles. Algunos que no pueden prender sus cámaras, no sé por qué, pero si están escuchando, sean bienvenidos a este nuevo estilo para la iglesia hoy en día, ¿no? Todo ha cambiado, pero la palabra de Dios sigue fiel y permanente y para siempre para nosotros. Así que, hermanos, les invito a orar un momentito y concéntrese, hermano, tome atención. Es importante porque este libro no es fácil tampoco, pero si vamos con una actitud sencilla, creo que Dios nos va a ayudar a entender mejor el libro de Apocalipsis. Padre, te damos las gracias por todo lo que están conectados, aún los que no han podido, Señor, de alguna manera lo puedan hacer y se puedan juntar las familias. Gracias por el tiempo de alabanza, por el tiempo de adorarte. Gracias, Señor, por la dirección de mi hermano Luis. Bendice a cada uno, danos sabiduría, entendimiento. Humildemente venimos ante tu presencia. Espíritu Santo, háblanos y que nuestros oídos estén atentos a la voz tuya en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga. Bueno, vamos a la introducción del libro de Apocalipsis en cuanto a la iglesia de Pérgamo. Así se llama esta iglesia. La ciudad de Pérgamo surge impresionantemente a unos 20 kilómetros del mar Egeo. En la carta a Pérgamo, Cristo elogia la fidelidad de la iglesia hacia su nombre, o sea, el nombre de Cristo, aun cuando Antipas había muerto como mártir por su fe. Sin embargo, la reprende por permitir la presencia de falsos maestros que les estimulaban a conformarse a la cultura predominante, ¿no? En este caso, los romanos. Los que vencieran participarían del banquete mesiánico. Sin embargo, si no se arrepentían, Cristo mismo pelearía contra ellos. Ojo con esto. Pérgamo era, sin lugar a duda, la ciudad más distinguida de Asia. Construida sobre una columna cónica de unos 500 metros de altura, la ciudad dominaba el circundante valle del Caicos. Su mismo nombre en griego es Pergamons, que significa ciudadela. Entonces, Pergamons significa ciudadela. Pérgamo se convirtió en la flor más hermosa de la civilización helena.
El orgullo de la ciudad era una biblioteca con más de 200,000 volúmenes de libros. Tremendo. El aspecto más espectacular de esta notable ciudad, hermanos, era la terraza superior de la ciudad con sus sagradas y regios edificios, entre los que se destacaba el gran altar a Zeus, que se elevaba cerca de la cima de la montaña, y también un famoso friso que rodeaba la base del altar, representando a los dioses de Grecia en victorioso combate contra los gigantes de la tierra, que simbolizaba el triunfo de la civilización sobre la barbarie. La religión había florecido en Pérgamo, que era un centro de adoración de 4 de los cultos paganos más importantes del momento se celebraba ahí: Zeus, Atena, la diosa patrona, Diósiono y Esculapio, a quienes le llamaba Sóster, Salvador, Sóster, que significa Salvador. El santuario de Esculapio, dios de la sanidad, Esculapio era el dios de la sanidad, también conocido como el dios de Pérgamo. Atraía gente de todo el mundo, conocido como en ese tiempo Galeno, uno de los médicos más famosos del mundo antiguo, era oriundo de Pérgamo y estudió en esa ciudad. Versículo 12, hermano. Esa ha sido la introducción tan dominante y tan esplendosa de la ciudad de Pérgamo. Y ahí estaba una iglesia del Señor Jesucristo. Versículo 12, entonces. Para los cristianos que vivían en Pérgamo, lo más importante era el hecho de que esta población era el centro oficial del culto imperial de Asia. O sea, no le tenían temor. Para ellos era importante, ahí se reunían mayor cantidad de gente. Era el centro ahí de cultos imperial, ¿no? O sea, del imperio romano. Fue la primera ciudad de esta provincia en obtener el permiso para construir un templo dedicado a la adoración de un gobernante vivo. Eso fue en el 29 a.C. Augusto concedió autorización para erigir un templo en Pérgamo dedicado al divino Augusto, que ustedes saben por historia, emperador romano. Ya la diosa romana. De las 7 ciudades, Pérgamo era aquella en que la iglesia era más susceptible de colisionar, es decir, tenía que frontalmente enfrentarse con el culto imperial. Imagínense, hermano. Ahí era el centro del culto de adoración del imperio romano. Tenía que batallar con eso. Cristo se presenta a la iglesia como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto tiene el por qué Cristo se presenta como la espada aguda de doble filo, una espada delgadita, pero que tiene doble filo. Tiene su porqué, hermanos, y lo vamos a ver. En el contexto de la vida de una capital provincial donde el procónsul ostentaba el derecho de la espada, es decir, ius egladil, el poder de administrar la pena de muerte a la voluntad que él deseaba. Un Cristo soberano, entonces, en posesión de la espada de 2 filos, haría recordar a la amenaza, a la pobre amenaza que sentía la iglesia de Pérgamo, a la congregación, que el poder final sobre la vida y la muerte le pertenecían ¿a quién? A Dios, y no a este emperador romano que ostentaba, Augusto ostentaba la espada que le daba derecho a decidir por las vidas de las personas. Usted sabe, y yo, que el que tiene derecho a tu vida y a la mía es Dios. Y por eso Jesucristo se presenta a la iglesia como que a cada una se presenta de diferente manera. Lo ha visto eso, ¿no?
en la explicación que estoy dando. Aquí a Pérgamo se le presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. O sea, tiene su porqué. Ahora vamos al versículo 13. Miren, muy interesante, queridos hermanos. La carta a Pérgamo comienza con un reconocimiento de las dificultades que acompañan a la vida de un ambiente tan característicamente pagano, totalmente pagano. Sí se puede ser fiel en un ambiente pagano, hermanos. Sí se puede. Amén. Sí se puede. Entonces, Cristo elogia eso, del fiel testimonio de la iglesia ante una intensa oposición. El Cristo resucitado, gloria a Dios, sabe dónde vive, es decir, en el griego, katakois, que sugiere una residencia permanente. ¿Sabe dónde vive? ¿Quién? Satanás. Se sienta en su trono. Donde está el trono de Satanás, frecuentemente se menciona al gran altar en forma de ese trono dedicado a Zeus, que miraba hacia la ciudad desde la ciudadela de Pérgamos. La expresión se refiere al culto de Esculapio, a quien se llamaba el Salvador, mire, y cuyo símbolo era una serpiente, obviamente que haría pensar a los cristianos de la época en Satanás. No obstante, queridos hermanos, la expresión tiene más sentido en relación con la importancia de Pérgamo como centro oficial de la adoración del emperador en Asia. Es decir, además de la construcción de un templo a Augusto en el 29 a.C., en tiempo de Trajano, cuando la ciudad adquiere el título de 2 veces Neocoros. En el griego significa esto 2 veces Neocoros, guardiana del templo. Se levantó un segundo templo. Todo ello ayuda a entender la concepción, la idea de que Satanás había establecido en esta ciudad de Pérgamo su sede oficial. Por eso es que Jesús dice que conoce el lugar, el sitio donde mora Satanás. ¿Ya, hermanos? Entonces, ahí la adoración en Pérgamo era como un lugar de casa, por decirlo así, o residencia de Satanás. Entonces, también Pérgamo se había convertido en su trono de Oriente. En estas adversas condiciones de la iglesia de Pérgamo, hermano, había permanecido fiel el nombre de Cristo. Mire, usted se pregunta, ¿cómo es posible en un centro de culto, como la iglesia, del culto pagano, donde estaba el mismo Satanás sentado allí y habían hecho dioses a todos los emperadores romanos? Imagínense cómo pudo permanecer fiel, como puso el hermano Luis. Amén. Es tiempo, hermano, yo creo así sea, es amén, ¿no? Es tiempo de permanecer fiel a pesar de la oposición. Hermano, no estamos en una oposición como estaba viviendo la iglesia en Asia, queridos hermanos. Esto nada. Por eso yo creo que Apocalipsis nos ayuda a entender que debemos estar preparados, hermano. Para eso es este estudio, versículo por versículo. Esto demanda, hermano, estudio, esfuerzo de parte de su servidor, para que ustedes tomen atención, hermano, para que usted esté preparado. Yo no quiero asustar a nadie, hermano. Este libro es maravilloso. No es para tener miedo, es para darle gloria y honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, había permanecido fiel el nombre de Cristo. No había negado su fe, decidiendo a la presión que ejercía sobre ellos para que quemaran incienso al emperador, declarando con ello que César era el Señor. Ellos nunca dijeron, hermano. Yo quisiera ver a algunos de nosotros si nos dicen, te voy a mandar
a quemar vivo si no dices que cesa. O como Daniel, ¿no? Que no se inclinó ante Nabucodonosor. Hermano, a veces no nos dicen nada, pero estamos inclinando hacia dioses falsos, sin presión siquiera, sin oposición, y nos inclinamos a dioses falsos. Y usted sabe de qué estoy hablando. Pero mire, hermanos, el hecho de decir que César era el Señor, ni siquiera en los días de Antipas, que había leído el hermano, este hermano que fue testigo fiel, que había sido ejecutado en la ciudad, había renunciado, él no había renunciado a su fe. O sea que la iglesia en Pérgamo vio un testimonio vivo, claro, de que si negaban al emperador Augusto diciendo que él es el Señor, lo vieron a este hombre de fe, eso les impulsó no a tener miedo, sino a permanecer fieles. Amén. Esto es tremendo, hermano. Poco se sabe de este mártir de la fe, Antipas, pero es la referencia que pone Apocalipsis y eso no debe bastar. Amén. No hay que saber cómo era él, no, sino lo más importante, que se mantuvo fiel. Amén. Lo que es digno que destaca Apocalipsis, hermano, es que se menciona que a Antipas se le da el mismo título que al Señor. ¿En qué sentido? Apocalipsis 1:5, testigo fiel. No que lo comparen con Cristo o que fuera Cristo, ojo, sino que él actuó como Cristo, como un testigo fiel. Y eso quiere el Señor, que tú y yo seamos testigos fieles, hermanos. No niegues tu fe ni a tu compadre, tu comadre, tu amigo, tu enemigo, quien sea, no niegues a Cristo. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces se le habla de Antipas como un testigo fiel. Eusebio menciona el nombre de algunos mártires de Pérgamo: Carpo, Papilo y Agostonices. Nombres raros, pero cristianos fieles. Aquí no importa su nombre, si son medio raros, si no se pronuncia bien. Aquí lo que importa, hermano, que estuvieron dispuestos a morir. ¿Se acuerda Pedro que dijo, yo estoy dispuesto a morir y lo negó 3 veces? Estos, sin decir nada, aparecen en el libro de Apocalipsis como testimonio de que fueron testigos fieles, aunque los quemaron vivos. Dios nos ayude, hermano. O como aquellos que fueron por Nerón, otro satánico emperador loco que mandó a los cristianos que se lo coman los leones, y los cristianos cantaban y alababan porque sabían que iban a la presencia del Señor. No le importaba que un león se lo comiera. Hermano, son estos. Cuando Luis estaba pidiendo testimonio, yo pensaba que alguien lo iba a hacer, yo quería hacerlo, pero dijo, no, voy a dar a un hermano. Hermano, dé testimonio de lo que Cristo hace en su vida. Siempre está haciendo algo nuevo en tu vida. Entonces, se menciona a estos hombres, hermanos. El versículo 13 concluye, hermanos queridos, con un énfasis reiterado en Pérgamo como el lugar donde mora Satanás. La primera cláusula, entre vosotros, entre vosotros está Satanás, mire, sirve para establecer un contraste muy grande. Tanto los creyentes como su encarnizado adversario vive en la misma ciudad. Mire, hermano, y no está lejos de la realidad nuestra, hermano. Nuestras ciudades, ¿quién está dominando? No es el demonio. Vivimos con el demonio, hermano. Y perdóname, hermano, a veces el demonio está en casa y usted no se da cuenta. Cuando pelea con su esposo o su esposa, ¿quién cree que está ahí? Es el adversario. Cuando quieres maltratar o violan a los hijos, o maltratan y violan a la esposa, o maltratan al esposo. Entonces, la iglesia en Pérgamo, hermano, disculpe que me emocione, es tremendo. Sabía que ese era el trono de Satanás, convivían con ellos,
pero no les importaba. Guardaban su fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces no es de extrañar que el martirio comience en Pérgamo. Todo el martirio comenzó en Pérgamo. Versículo 14. Ahí lea en casa estos versículos. Versículo 14. Aunque la iglesia de Pérgamo había sido fiel en medio de una severa oposición, incluso cuando Antipas fue torturado y ejecutado, pero eran culpables de permitir entre ellos hubiera algunos que mantenían las enseñanzas de Balaam. Ahí está la llamada de atención. Eran fieles al nombre de Cristo. Supieron superar esa oposición, pero eran permisibles a la falsa enseñanza. ¿Cuánta falsa enseñanza entraba a la iglesia, hermano? Perdón, ¿cuánta falsa enseñanza? No quieren escuchar verdaderamente lo que es la palabra de Dios, de vivir en santidad. No les gustan los mandamientos, toda la palabra de Dios en el sermón del monte. No les gusta escuchar eso. Quieren un Cristo que les llene de dinero, de plata, de milagros, y no del Señor que hace los milagros. Entonces, sí, se habían mantenido fieles, pero eran culpables de permitir que habían entrado una enseñanza falsa. El contexto deja claro que esto no se refiere a la propagación de un cuerpo de doctrina, hermano, sino a la actividad de Balaam como incitador a las mujeres madianitas para que estas puedan seducir a los israelitas, llevándoles a rebelarse contra el Señor. Eso está en Número 25:1 y versículos adelante. Se dice que el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Fíjese, olvidándose de su Señor. Entonces, Balaam incitaron a las mujeres a seducir al pueblo de Dios, quienes también consiguieron que los varones israelitas adorasen a sus dioses, mire, y tomaren parte en sus comidas sagradas. Aunque este punto no se hace mención en Balaam en Número 31:16, se nos informa del papel que desempeñó en la apostasía de Israel. Las mujeres madianitas siguieron el consejo de Balaam, mire, para seducir. Este mundo, hermano, es muy atractivo. Hay personas que te van a seducir, hermano querido, te van a hablar al oído, cosas bonitas, predicadores también, engañadores, no tienen cacho, no, son bien elegantes, persuasivos para hablar, te convencen, te enamoran para que cometas cosas inmorales, situaciones que te presentan como algo bueno y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Este será el consejo que se dejaron llevar las mujeres madianitas para seducir a los israelitas. Por ello, Balaam se convirtió en un prototipo de todos los maestros corruptos que enseñan a los creyentes, llevándoles a una mortal transgredencia con las ideologías de este mundo. Dicen, no importa, convive con el mundo, nada pasa, puedes hacer lo que te dé la gana. Nunca he escuchado decir a un cristiano, anda, un prostíbulo, no tiene nada de malo, y después le pedimos perdón a Dios, vamos a emborracharnos. Es terrible, hermanos. Inclusive en la iglesia se comete pecados ocultos, esposos engañando a sus esposas, basado en un concepto de una ideología que viene desde Balaam, mentiroso, falso maestro. Así que hay que cuidarnos, hermano. Por eso estudiamos Apocalipsis, para estar preparados. En Pérgamo, donde Satanás tenía su trono, algunos creyentes habían decidido que la política más inteligente era la de componedadas. O sea, como ahí está el trono de Satanás, me componedo. O sea, me pongo ahí a disfrutar, porque si no me van a destruir. Hacían conexiones, o sea,
estaban conectados también, tenían su religión judía, pero querían también adorar al César como su Señor y Salvador. Y esto permitió la iglesia, hermanos. Y esto es la reprensión que hace Jesús por medio de este ángel a Juan, y viene a nosotros esto. Hermano, el concepto para nosotros del mundo es que no pertenecemos a este mundo. Jesús lo dijo muy claro. Y oró por eso, hermanos. ¿Recuerda la oración sacerdotal? Guárdalos del mal. Cuídalos, protégelos, porque no son de este mundo. Recuerde que tu ciudad verdadera esté en los cielos con Cristo Jesús. Es posible que el mantenimiento de una pacífica coexistencia en Roma sin caer en la deslealtad. Mire, no puedes amar, ayer vimos, Luis, excelente el tema. Tú y yo no podemos amar a dos señores. No podemos amar a dos señores, hermanos. Ya defina, ¿es leal a este mundo, a sus pasiones, a sus deseos? ¿O eres leal a Dios, aunque parezca que te mueres de hambre? Aunque parezca que eres pobre, eres rico, dice el Señor, en fe, en heredar un reino para su gloria y su honra. Defina, hermano querido, definemos de verdad a quién seguiré. Josué dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová, porque cuando yo muera ustedes se van a apartar de Dios. Conocía el corazón que tenían esta gente de ser desleales. Sea fiel a la iglesia donde se le predica, de su diezmo donde Dios le está enseñando la palabra. Sea fiel a Jesucristo, hermano, a su esposo, a su esposa. Sea fiel a las sagradas escrituras en el nombre de Jesús. Defina, hermano. Habla de las cosas sacrificadas a los ídolos. Uy, hermano, acá podemos extenderlo mucho acerca de ídolos. ¿A quién estás poniendo en primer lugar? Busca primeramente, hermano, todo está conectado, Luis. No sé si el Espíritu Santo se está moviendo, hermano, especialmente hablo con Luis porque él sabe que hemos estado pasando anoche y parece que volvemos a esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán con añadidura. Dios sabe que necesita vestir y comer en este tiempo de crisis, pero más importante es la vida que la comida. Es decir, más importante es tu vida espiritual que cualquier otra cosa. Jehová Jireh, Él va a proveer. Ídolos es poner a Dios en cualquier otro lugar, menos en el pedestal y en el lugar que Él merece. Hermano, vamos a reflexionar. Entonces, las cosas sacrificadas a los ídolos aluden probablemente a la carne que se comía en las fiestas paganas, más que la que se vendía en el mercado después de haberse ofrecido a los ídolos. La inmoralidad sexual, terrible tema, hermanos. Aunque a algunos no les gusta que hablen de eso, Jesús lo habló muy claro. Dios a Jesús, ¿Jesús a quién? Al ángel. ¿Y el ángel a quién? A Juan. ¿Y Juan? A las iglesias. No te tapes los oídos, hermano, no te tapes así los oídos. No, yo no quiero escuchar, ya lo he pasado. No, no te tapes los oídos, ábrelos. Ábrelos muy abiertos, hermanos. Existe la inmoralidad sexual en la iglesia, de todo tipo. Y si ya lo pasaste, tú ya sabes el infierno que has pasado por ser inmoral. Y no hablo de sexo solamente, hermano. Al modo de ser inmoral a los preceptos de la palabra de Dios. Al modo de ser inmoral en un pensamiento para engañar con el pensamiento a tu esposa o a tu esposo, o un pensamiento obsceno contra alguien, una señorita, un joven. Hermanos, antes esto era tabú en la iglesia, pero hay inmoralidad sexual. Balaán es el padre de la inmoralidad, ese demonio en él que incitaba a las mujeres. Las mujeres no son el instrumento de Satanás, las mujeres son instrumento de Dios, pero cuando es para seducir, cuando es para romper hogares, tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero a las mujeres, madianita, le dijo Balaán, seduce a los israelitas. ¿Para qué? Para que coman de lo sacrificado y para que adoren a sus dioses. Mira bien con quién, hermano,
quieres casarte, joven, señorita. Tú tienes un Dios único, Dios verdadero, un Cristo que murió en esa cruz para salvarte, y tienes al Espíritu Santo que te guía toda la verdad. No nos involucremos en inmoralidad sexual. Debes también entender literalmente como parte de la festividad pagana. O sea, celebraban fiestas paganas donde entra toda clase de inmoralidad, como hoy en día, ¿no? La droga, el alcohol, te lleva a ¿qué? A deseos, a pasiones, a inmoralidad sexual. Así que, hermanos, va ligado a esto. Algunos autores, hermanos, de este libro de Apocalipsis entienden que ambas experiencias, de un modo metafórico, como una referencia a las prácticas idolátricas en general y a la infidelidad religiosa. Mire, se toma como sexualidad también inmoral cuando tú practicas la idolatría y también eres infiel a tus principios como iglesia, hermano, como hijo de Dios. No te dejes seducir ni enamorar por lo pagano, por lo mundano, aunque estemos viviendo con el trono establecido por el diablo. Tú haz la diferencia, querido hermano. Versículo 15. Ahí léalo. La construcción del versículo 15 no está completamente clara. La expresión de la misma manera, esta expresión de la misma manera se refiere al versículo anterior, al 14, que indica una comprensión entre la situación de Pérgamo y la de Israel, cuando fue arrastrado por el engaño de Balaán. Hermano, hay muchos con ese espíritu de Balaán que te quieren engañar, sacar de la iglesia. ¿Cuántos han salido de nuestra amada iglesia, hermano, por asuntos insignificantes? Aún pidiendo perdón, no quisieron. Se mantenieron en su posición, en su rebeldía. Así que, hermanos, la palabra tú también, esa palabra tú también subraya esta comparación. Si las primeras 4 palabras, hermanos, se entiende como una sola unidad, de ellos se deduce que los nicolitas son esencialmente el mismo grupo que los balamanitas. O sea, era el mismo grupo de estos seductores, mentirosos, falsos maestros que tenían ese mismo espíritu de Balaán. Eran los mismos. Así que, hermanos, ambos términos describen a grupos antinominanos que se habían acomodado a los requisitos religiosos y sociales de la sociedad pagana en que vivían. Eso me lleva un poco a Miqueas, que hemos estudiado mucho. Hermano, tú no puedes servir a 2 señores. Sé justo, Dios te ha perdonado. Sé fiel, ama misericordia. Ama la justicia y humíllate delante de tu Dios. Versículo 16. Ahí léalo. La indiferencia de la iglesia de Pérgamo ante la presencia de los nicolitas es un asunto bastante preocupante para el Señor Jesús. Por eso les advierte. ¿En qué estaremos fallando, hermanos? Muchos de nosotros anhelamos de vuelta a congregarnos, pero cuando estaba la iglesia abierta, no querías ni ir a la iglesia. Ahora nos morimos por estar en la iglesia. Hermanos, Juan se mantiene firme en su posición y dice, si la iglesia no se arrepiente, o sea, la iglesia como cuerpo de Cristo, no el edificio no se puede arrepentir, pues. La iglesia está aquí, hermanos. Tú eres la iglesia. Estamos haciendo iglesia desde casa. Ahí donde estás, tú eres la iglesia. Amén. Si la iglesia no se arrepiente, Cristo peleará contra ellos con la espada de su boca. Gloria a Dios, que es su palabra. Solamente una parte de la iglesia ha sido presa de perniciosa doctrina de los balanitas. Sin embargo, todos ellos son culpables de no haber tomado medidas en contra de esa presencia. Yo me acuerdo en una oportunidad que la hermana
María Chonate, que ahí está mirando, se levantó un tipo diciendo que estaba en contra de lo que yo decía y que él era más preparado, y la hermana María valientemente, me acuerdo, ella seguro también se acuerda, dijo, cállese usted porque vamos a hacer caso a mi pastor, a nuestro pastor, porque él viene años predicándonos. Ella se levantó, hermano, me gustó que la hermana María, ¿se acuerda, hermana María? Y la hermana María lo hizo callar. Y a veces he visto en la iglesia personas que se han levantado a ofender al pastor y muchos nos hemos quedado callados. Porque era tu amigo, tu amiga de repente. Y esto lo permitieron la iglesia de Pérgamo. La falta de Pérgamo es la contraria en Éfeso, por ejemplo, donde habían tomado drásticas medidas contra los herejes. Sin embargo, había un gran déficit de amor, ¿no? Sí renunciaban a los herejes en Éfeso, la iglesia, pero se habían olvidado de su primer amor. Hermanos, la venida de Cristo debe entenderse como una venida de juicio. Por eso, hermanos, los que estamos en Cristo ya no somos señalados, ya hemos sido librados. El Señor nos ve como justos. Tanto dicen amén, ahí sus cartelitos. Entonces, entienda que la venida de juicio es un juicio no para ti, querido, a menos que estés andando bajo la doctrina de Balaam, bajo la seducción de este mundo, a menos que estés hipócritamente adorando a Dios sin sentir que Él es tu Señor y tu Salvador. Por eso necesitamos arrepentirnos. Entonces hay que entender que la venida de Cristo como un juicio. Desde la óptica del primer siglo podía también tratarse de la segunda y definitiva venida de Cristo, ¿no? Así que, hermanos, a prepararse. No les quiero infundir temor para nada. No lo estoy acusando de nada. Cada uno es consciente de cómo está su relación con Dios. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, entonces, hermano, arrepiéntete. Hay que arrepentirnos. ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Con tu esposa cómo estás? ¿Ya no la amas como antes? ¿Tu esposo? Hermano, no permitas que el enemigo destruya lo que Dios te ha dado. Mantén tu fe como estos hombres, pero tampoco no permites en casa que entren doctrinas falsas y enseñanzas que no edifican al cuerpo de Cristo. Último versículo. Este está muy interesante. Yo me quiero quedar con ustedes. Terminar todo el libro, no, con paciencia. A los fieles de Pérgamo, el Señor resucitado, ¿cuánto dicen amén que Cristo está resucitado? Les promete un maná escondido y una piedrecita blanca. Estoy seguro que muchos cuando leyeron dicen, ¿qué es esto del maná escondido? ¿Y qué es eso de la piedrecita? Muy bien, aquí lo vamos a aprender qué es. Tome mucha atención, hermano. Ya estamos por terminar. Así que, hermanos, mire, a los fieles de Pérgamo, el Señor resucitado les promete un maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo que únicamente conoce a aquel que lo recibe. El maná es la comida con la que Dios alimentó sobrenaturalmente, cuando dicen amén, a los israelitas durante el peregrinaje desde Egipto a Canaán. Mire, todo tiene su porqué. ¿Qué hacen Apocalipsis? Como dijo el hermano, Génesis, Éxodo. El hermano lo dijo porque a ver si estaban atentos, ¿no? Y, y mire, hermano, ¿qué tiene que ver el maná? ¿Por qué Jesús menciona la comida del cielo? Porque todo lo sobrenatural viene para ti y para mí. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, ¿me escuchó o no? Se lo repito. Viene, o sea, no tengas temor, querido, querida. Viene lo sobrenatural. Usted sabe lo que significa. Yo prefiero maná de Dios que la comida de este mundo. Que ni sé si lo han sido sacrificadas a ídolos o no.
Entonces, el maná era la comida con que Dios alimentó sobrenaturalmente a los israelitas, hermano. Y hoy Dios tiene más grande motivo para alimentarnos. Ya ayer vimos esto, Luis, todo coordina, gloria a Dios. Mire, hermano, Dios no te ha alimentado en todo esto 107 o 8 días, ni sé, he perdido la cuenta. Alguien de ustedes puede decir, yo no he comido. Tiene que ser sobrenatural. Tiene que ser Dios. La iglesia no está diezmando. Perdónenme, hermano. ¿Cómo Dios ha alimentado mi hogar? Entiendo que es maná del cielo. Perdónenme, hermano. Nunca he recibido tanta canasta y tantas donaciones en soles como nunca en esta crisis. Yo sé la preocupación de la hermana y de ustedes por el pastor, seguro. Pero cuando leía esto del maná, Dios te alimenta, querido. Dios es bueno. Esa es mi palabra siempre. Y Luis siempre lo rescata, no sé. Una conexión ahí importante, querido. Luis y hermanos. Ese peregrinaje de Egipto a Canaán, y estamos peregrinos, hermano, no de Egipto a Canaán, sino desde el lugar tuyo, desde tu casa hasta el cielo. No te acomodes a este mundo. Y en ese trayecto que tú estás caminando con el Señor, escúchame, iglesia, esto es profético, esto es palabra de Dios. Dios te va a alimentar. ¿Cuánto dicen? Amén. Sí. Es así, hermanos. La idea de un maná escondido refleja la tradición judía que por el tiempo de la destrucción del templo de Salomón, siglo VI antes de Cristo, mire, Jeremías tomó y ocultó en el monte Nebo un maná que tiene depositado cerca del arca. ¿Se acuerda que ahí guardaban para los panes y el maná en el arca lo guardaban? Y ahí permanecería hasta que viniera el Mesías. Cuando Jeremías reaparecería, devolvería el arca con todo su contenido del nuevo templo mesiánico en Jerusalén. Es decir, el contexto de la carta a Pérgamo en cuanto al maná alude a la comida oportuna. Eso es lo que nos debe importar. En su momento oportuno, Dios te alimenta desde el cielo. Hello. Amén. Ese es el contexto, ese maná escondido. Dios siempre tiene, como diría en la manga, un as escondido, ¿no? Por decirlo así. No, Dios no juega la carta, por si acaso. Es algo así. ¿Cuántos de ustedes, usted mismo y yo hemos experimentado en su momento, Dios nos proveyó de alguna manera sobrenatural? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces, en el contexto de la carta a Pérgamo, el maná alude a la comida oportuna y celestial que recibe Israel espiritual, en contraste con la comida inmunda que ofrece los de Balaam. ¿Y quién vino desde el cielo? ¿Y quién dijo, si no comen de mi cuerpo, no podrán vivir? ¿No es Cristo el maná del cielo? ¡Aleluya! ¿No es ese alimento que cayó del cielo para nosotros? Aunque la promesa es principalmente escatológica, hermano. Se viene el maná escondido del cielo. Ese es Jesucristo. Gloria a Dios.
no deja de tener una inmediata aplicación para un pueblo perseguido. Un pueblo perseguido, Dios lo va a alimentar. Un pueblo en crisis, Dios le va a proveer. Un pueblo enfermo con esta situación en todo el mundo, Dios te va a cuidar. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora aquí es la piedrecita blanca, hermano, ahora. Ya sabe lo que es el maná. ¿Ya lo sabe o no, hermano? La piedrecita blanca, esta piedrecita, hermano. La piedra que se concedería a los vencedores de Pérgamo era blanca porque simboliza el triunfo de la fe. Gloria a Dios. Y tiene tu nombre, es decir, por permanecer fieles. Es la fe. Los comentaristas han dicho mucho de esto, pero hermano, el secreto del nombre de un Dios era en el mundo pagano, obsérvese, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Daba a su poseedor un poder especial sobre la deidad en cuestión. Es decir, antes se daba una piedrecita en cuanto al Dios pagano. Juan toma esto, ¿no? Para que entiendan los lectores de Apocalipsis. Y se tomaba el nombre de ese Dios. Dice que tú y yo tomamos el nombre de Cristo, tenemos la mente de Cristo, somos de Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Cuánto dicen amén? Se toma el nombre de Cristo. Amén. Es decir, hermano, esa piedrecita blanca se aclara exactamente que en el sentido podría considerarse que el nombre de Cristo era secreto o nuevo. Es más probable que el nombre nuevo sea el de la persona que venza en el conflicto. Como eres de Cristo, es tu nombre, pero tienes que mantenerte fiel y rechazar cualquier seducción o cualquier enseñanza extraña. Y cuando recibes esto, tienes la autoridad, tienes el nombre de Cristo que tú representas. Amén. Cristo en tu vida es poder de Dios. Cristo morando contigo, hermano. Esto es tremendo cuando lo entendemos. Entonces, el nombre nuevo sea el de la persona que vence en el conflicto. Ni un otro podrá conocer la experiencia transformadora de la fidelidad en el juicio y del gozo de participar en ese sublime banquete nupcial de las bodas del Cordero. El nombre del vencedor es nuevo, Kainos, en calidad que es apropiado a la nueva era en que vamos a vivir con Cristo Jesús. Entonces, Kainos en el griego es nuevo, es lo que Dios ha hecho contigo ahora, hermano, te ha transformado. Eso significa la piedrecita, ¿ya? Que se considera a los vencedores y es blanca porque simboliza el triunfo de su fe. ¿En quién? En nombre de Cristo. Entonces ya sabe que era el maná escondido y esta piedrecita blanca. Que Dios nos ayude, hermano. Yo les espero el próximo domingo para ver Tiatira, otra iglesia, que va capítulo 2, versículo 18 al 29. Espero que Dios le haya hablado, hermano. Muy claro la palabra del Señor. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra. Señor, queremos permanecer fieles como Pérgamo, pero a la vez no queremos ser permisibles como lo hizo Pérgamo, de entrar en enseñanza extraña a la iglesia, seductora para dejar a Cristo y ser seducidos a la idolatría y a la inmoralidad. Guárdanos, Señor, tú vienes pronto y queremos recibir ese maná escondido y ese nombre nuevo en esa piedrecita blanca. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias, Padre, por los que se han conectado, por los que han escuchado esta palabra.
Dios les bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga shalom en tu corazón. Gracias, Padre, porque tú haces cosas sobrenaturales. Dios va a sanar a ese ser amado, a ese hombre, ese niño, esa mujer que está pasando dificultades. Si tú, hermano querido, hermana querida, el Señor te va a alimentar sobrenatural. El Señor está ahí. El nombre de Cristo los tienes grabado. Ya no piedras, sino en el corazón, sensible, en tu propio corazón. Tienes las marcas de Cristo, decía el apóstol Pablo. Tengo las marcas de Cristo. Tienes la mente de Cristo. No te dejes envolver o engañar por el enemigo. No tengas miedo. No importa si está el trono de Satanás allí. Cristo lo ha vencido con la espada de doble filo que viene de su boca, que es la palabra de Dios. Ahí la tienes, esa palabra bendita. Dios va a hacer cosas sobrenaturales, hermano. Y en el camino hacia el cielo te va a alimentar con maná, que es el alimento de los ángeles, el alimento celestial, el alimento que viene de Dios. Y sobre todo ya lo has recibido. Cristo es el maná del cielo. Que Dios te bendiga, querido, querida. Dios haga resplandecer su rostro siempre en ti y te bendiga por generaciones, como hemos cantado. ¿Quieres que tus nietos, bisnietos, tataranietos y siguientes generaciones vayan contigo al cielo, a la patria celestial, marchando juntos? Sé fiel, hermano, y no permitas que nadie te engañe. Vuelve a Cristo. Si has caído del primer amor, arrepiéntete. Si has caído en inmoralidad, arrepiéntete. Si has caído en algo que hasta aquí hemos mencionado, arrepiéntete. Porque nadie puede contra la espada de doble filo, que es Jesucristo, y que Él es el vencedor. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Gracias, Luis. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, pastor, por este mensaje. Gracias porque Dios nos ha hablado en lo personal y creo que a cada uno de nosotros. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra programación. No sé, quería en realidad pedirle, pastor, si podía ministrar un momentito. Le pondría una música de fondo, ¿no? Me acordé de cuando este general, ¿no? Que tenía su esclavo enfermo, ¿no? Y va donde Jesús. Y no necesariamente Jesús tenía que estar presente, ¿no? Sino que le dijo, y él que no, siendo que no creía, ¿no? O sea, no era cristiano, no era seguidor de Jesús, sino que le dijo, solo di la palabra y Jesús le dijo, ¿no? Ve y ya va a estar sano todo esto, ¿no? Y fue tal cual la hora que Jesús le dijo, ya está sano, ¿no? Y no es necesario, hermanos, lo principal es la fe, ¿no? Siempre la fe. Pastor, le voy a dejar el micrófono abierto y voy a poner una música, pequeña música de fondo. Voy a poner, me avisa si está muy alto el volumen para bajarle y para que nos ministre, ¿no, pastor? Para poder estar en ese momento de coinonía, unión, todos, ¿no? Ya que creo que muchos lo necesitamos en casas, ¿no? Y sería bueno. Gracias, hermano Luis, por este tiempo. Así que, hermanos, créanle a Dios. Dios puede administrar ahí a su vida esa necesidad que usted tiene, a esa petición que lo tiene ahí. De repente no lo ha querido decir por alguna razón, pero Dios puede hacerlo. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias. Primeramente te queremos pedir perdón, no solo más digno de estar delante de tu presencia, pero ahí está tu pueblo, Señor. Creemos que hay una unción presente está, Padre. Toque ese corazón, esa mente, administra, Señor. De repente, Señor,
nuestra fe ha menguado por la situación. De repente hay quien tiene heridas. De repente hay quien tiene celos en su corazón. Pensamientos hasta inmorales. O ha sufrido un desamor. Ultrajado desde niño o niña. Señora, mi niña, es para que no operen, es para sanar por este virus. Tú sana. Estás aquí, Señor. Administra tu pueblo. Yo sé que ha sido el Espíritu Santo. Ahí donde estás, querido, puede venir el maná sobrenatural para alimentar tu alma, tu espíritu, para que vuelvas a Dios. Mira de dónde has caído y arrepientes. De repente así has estado escuchando enseñanza falsa por internet, por videos. Vuelve a los principios de la escritura. Señor, tú estás aquí. Varón de Dios, Dios está escuchando tu oración. Gracias, Espíritu Santo. El Señor te dice, vuelve a ese primer amor. Entrégate por completo. Dios está contigo. Él está obrando, te dice, querida hermana, hermano, está obrando. Dios está sanando mentes, corazones. Disfruta de su presencia. Oiga lo que el Espíritu Santo dice al pueblo. Hay milagros, hay sanidad, hay liberación. Muchos están siendo liberados, oprimidos por el enemigo, oprimidos por el pasado, por las fuentes amargas, por las bebidas amargas de este mundo. Deja esa idolatría, deja ese pecado, ese ídolo, la cosa que te ha estado atormentando. El Espíritu de Dios está aquí. Nunca más vas a engañar a tu esposo o tu esposa. Nunca más vas a ser infiel a tu hogar, a tu familia, a los principios de Cristo. Dios está sanando tu corazón, tu mente y tu alma. Te ha guardado irrepresible para la venida de Cristo. El Espíritu de Dios está aquí. Gracias, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por dar más atención a las cosas de este mundo que a las cosas tuyas. Administra allí, a ese corazón afligido, a ese que está buscando un trabajo, dáselo. Dios quiere aumentar tu fe. Y la palabra, dijo este oficial, que haga conforme a tu fe. Que haga conforme a tu fe, querido, querida. El Espíritu de Dios levantará un pueblo santo. El Espíritu de Dios está hablando a este pueblo. Sus hijos y los hijos de Dios estarán bienestar, sanidad. Nada tocará su cuerpo. El Espíritu de Dios está aquí. Dios liberándote, administrando. Dale las gracias al Señor. Disfruta de mi presencia. Olvídate del pasado, de los temores. Te ama tal como tú eres. Levántate en fe. Prueba del maná, porque esa piedrecita blanca es ese símbolo de tu fe en Cristo. Y ese es tu nombre victorioso. Él te da la victoria en esta tarde del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por administrar. Ya va a llegar esa bendición, ese milagro que tanto buscas. Dios sigue obrando, ya lo hizo una vez. Puede hacerlo otra vez. Puede hacerlo otra vez. Si tú lo crees, eres libre en la sangre del Cordero. Para servir, para evangelizar, para ganar almas. No tengas temor. Te cuido como la niña de mis ojos y yo tengo pensamiento de bien y no de mal para ti. Eres libre, nada te ata. Eres libre en el nombre de Jesús. Gracias por este pueblo que está escuchando. Gracias, Señor, por administrar nuestras vidas.
Gracias por estar Algo está en esta cayendo plataforma. aquí. Lo creemos, Señor. Es tan fuerte Algo nuevo vas a hacer. sobre mí. Porque tú siempre haces milagros y cosas nuevas. De la nada creas cosas. Mis manos Como levantaré. Israel pasó en seco en el mar. Lanzamos nuestras manos al Dios Santo de Israel. Hemos recibido el mejor maná del cielo a Jesús. Adórale a tu Dios. Dale las gracias. Algo nuevo va a hacer el Señor. Está tocándote ahí donde estás. Te está obrando. Se va toda influencia del enemigo. Se va toda enfermedad. Eres sano de cualquier enfermedad. Eres libre de cualquier atadura. La mente de Cristo. Aleluya. Está cayendo. La presencia del Espíritu. Señor, derrama tu fuego sobre tu pueblo. Que caiga esa gloria sobre los que están escuchando. Sana esa herida, aleluya. Estás sano, querido hermano, de esa herida. Estás levantado, levántate en el nombre de Jesús. Él está aquí. Gracias. Desde el alfa a la omega, el principio y el fin. Eres el soberano. Gracias. Gracias, Señor. Sanando heridas. Gracias por tomar la orquesta. Su gloria está aquí. Gracias por administrarnos, sentimos tu presencia. Tu gloria está aquí. En cada hogar, en cada familia. Gracias, Espíritu Santo. Tu gloria está aquí. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias. Dios te bendiga, hermano. Dios está obrando, créale. Dios está respondiendo tu oración. Dios está de tu lado, querida, querido hermano. Créele a Dios. Algo nuevo está haciendo en esta tarde. Administrándote. Iglesia desde casa. Así se reunía la iglesia primitiva y vino el poder del Espíritu Santo sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos. Ven, Espíritu Santo, toma el control de nuestra vida, danos el dominio propio, danos la sabiduría que necesitamos. Tú estás obrando, Señor, sanando. Gracias. Dios te ha sanado. Créele al Señor. El maná del cielo, esta palabra, es para que estemos preparados por el fruto de Cristo. Gracias, Señor. Deja que el Señor administre. Deja los ídolos, deja la amargura, la cólera, deja esos pensamientos. Junto a los pies de Cristo, sujetos a Cristo. Gloria está aquí. Gracias, Señor. Perdónanos. Queremos arrepentirnos las veces que hemos dudado, las veces que hemos confiado en los hombres, las veces que he querido maltratar a mi esposo, a mi esposa con pensamientos y hacer indiferente. Perdónanos, Señor. Tú estás aquí. Perdónanos. Queremos ser fieles para cuando tú llegas. Jesús preguntó, ¿y hallaré fe? Dios ha tocado tu vida. Es más que una plataforma. Es la iglesia de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por sanar, por llenarnos, renovarnos. Saber que el enemigo es el adversario, ya está vencido, que es un mentiroso. Tú tienes a Cristo, eres un príncipe, una princesa, un siervo, una sierva del Dios Altísimo. Gracias.
siga ministrando. Tu presencia está aquí. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano Luis. Qué tiempo, qué presencia de Dios. Créale al Señor. Tú que me estás mirando, hermano, créele. Lo que le has pedido, Él lo está haciendo. Tienes que creerle, querido, querida. Dios es bueno. Dios bendiga tu hogar, querido, tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y la siguiente generación será mejor que la nuestra. Y nunca pasarán hambre, dolor, porque Dios los acompañará en su vivir. Dios te bendiga, siervo, sierva. Recuerda, el maná lo has recibido, que es Jesucristo. Y la piedrecita, que es blanca, es tu fe. Es tu fe y el nombre escrito, dice. Eres tú, querido, querida hermana. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano Luis. Ya estaba extrañando estas administraciones. En la mañana también nuestra hermana Ruth me pidió oración especial. Creo que tenemos el mismo espíritu. Y lo que hablamos anoche, Dios lo ha reforzado en esta tarde. Dios es bueno, hermano Luis. Dios ha respondido tu oración, querido. Y a todos los que están allí conectados. Que Dios me los bendiga. Dios te ha respondido, Giovanna. Dios te ha respondido, hermana María. Campo, hermano Jonás, tu hijo está allí. Yo sé que él ha orado. Y Dios le está ayudando. Hermano Flora. Hermano Rolando, Dios está allí respondiendo. Y a todos los que me están escuchando. Dios les bendiga. Gracias, Luis. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias por esta administración y bueno, la idea de esta plataforma, usar este medio es vernos y hacer lo que hacíamos en la iglesia, ¿no? Cosa que no voy a hacer por el WhatsApp. Y lo importante, lo principal es la fe, ¿no? No necesariamente porque yo le estoy viendo, es igual como cuando usted me llama a alguien para ministrarlo, ¿no? Pero lo interesante e importante aquí es que estamos todos, ¿no? Estamos toda la iglesia, toda parte de la iglesia, ¿no? Y esperemos que poco a poco se vayan agregando más y más, ¿no? Gracias, pastor. En realidad yo pienso que todos extrañábamos también esto, sus ministraciones, cuando usted nos ponía sus manos, cuando el Espíritu nos hablaba, y yo pienso que cada uno lo ha sentido, ¿no? Porque hemos sentido la presencia de Dios, ¿no? Ustedes, donde hay uno o dos en su nombre orando, ahí está la presencia de Dios, pastor. Y gracias. Vamos a continuar, hermanos. Ahora seguimos con el tiempo de las ofrendas, hermanos. Yo sé que no estamos presencialmente, hermanos, pero seamos fieles con Dios. Fieles con Dios, porque Él hasta ahora, como decía el pastor, no nos ha dejado sin comer. Creo que a ninguno de todos los que estamos aquí lo ha hecho. Pero también pensemos en nuestro siervo, ¿no? En nuestro siervo, que es ¿no? el siervo escogido por Dios para ministrarnos, hermanos, y seamos conscientes. Y Dios no es deudor de nadie, ¿no? Como hemos estado viendo con el pastor desde ayer, ¿no? Hemos visto, ¿no? Las prioridades, ¿no? Dios es nuestra prioridad, ¿no? Nuestra prioridad es acercarnos más a Él, ¿no? Seamos siendo conscientes de la situación que estamos viviendo, pero poniendo siempre a Dios en primer lugar. Como varios de los versículos que hemos visto ayer, hemos coincidido hoy con el pastor, ¿no? Hacer tesoros en el cielo, no acá, ¿no? No vas a poder adorar a dos amos, o adoras al mundo, o adoras a Dios, ¿no? Y así es, hermanos. Ahí le estoy dejando en las pantallas, pueden ver, hermanos, el número de cuenta de nuestra hermana Flora, y pueden hacer el depósito de sus ofrendas y diezmos. Amén, hermanos.
bueno, ya estamos llegando al final, hermanos, de este servicio. No sé si alguien quiere compartir algo del estudio que ha dado el pastor, ¿no? Si alguien quiere aportar, ¿no? De la piedrecita blanca, ¿no? Del maná del cielo. En realidad que está muy interesante, ¿no? Son cosas que, como dice el pastor, requiere de esfuerzo, de preparación, porque, o sea, si leyendo yo el libro así, yo no lo iba a entender como me lo está explicando ahora el pastor, ¿no? Yo leo y es más, el libro de Apocalipsis que habla puro de, por ejemplo, ¿no? Espada delgada de doble filo, ¿no? O sea, no sabía, ¿no? A qué se refería, pero todo tiene su contexto ahora cuando se estudia, ¿no? Y para esto es el estudio, hermanos. No sé si alguien quiere, ¿no? Consultarle algo al pastor acerca del tema, ¿no? O aportar algo del tema, creo que está abierto para la Sí, plataforma. pueden preguntar, hermano. Y si no, hermanos, continuamos. Si no tiene nadie que aportar, continuamos para finalizar con nuestro culto de hoy. No, creo que nadie. Bueno, hermanos, vamos a continuar eh, con, ¿no? La dirección del culto el día martes lo va a tener la hermana Beatriz. La Sí. dirección de julio se está enviando por el WhatsApp. Y no olvidemos que este domingo es el primer domingo del mes. Tenemos nuestro ayuno congregacional, hermanos. Estemos preparados, separemos nuestro tiempo. Preparémonos para estar conectados y, ¿no? Desde las 10 que empieza el culto misionero, el culto unido, perdón, hasta las 3 o 4, dependiendo de... Creo que vamos a ir de corrido, ¿no, pastor? O sea, creo que... Sí, de corrido, hermano, El sí. ayuno para estar preparados, hermano. ¿Amén? Tengo un anuncio, hermano. Sí, hermana Beatriz. Sí, buenas tardes, hermanos. El día martes están todos invitados. Va a estar el superintendente, el pastor David Balcázar. Va a estar predicando. Le invité y aceptó la invitación para el día martes, por favor. Y preparémonos todos, tanto con los especiales que ya se les ha anunciado también a su WhatsApp personal. Gracias, hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos el día martes a las 7:30. Así es, hermanos, preparémonos para el día martes, hermanos. ¿No? Va a estar nuestro superintendente y bueno, él está muy contento, ¿no, pastor? Porque estamos usando esta plataforma que es un poco más Amén, sí. didáctica, ¿no? Que la gran mayoría de iglesias la está utilizando y que es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor porque podemos vernos y pues, es más clara la prédica, ¿no? Si yo tengo alguna duda puedo preguntar, pero como todo nos quedó claro, no hay problema. Y nada, hermano, les esperamos el día martes, separen su tiempo. Hermano, no olvidemos Amén. que los cultos, los semanales, ¿no? Los servicios semanales son martes 7:30 p.m., culto de oración de MNI, jueves estudio bíblico, sábados les espero, hermanos, a las 6:30 p.m., OTNI, y domingos nos traen, ¿no? A las 10 de la mañana es escuela dominical, y a las 11 y a las 4:30, hermanos, tenemos nuestros servicios, nuestros estudios. No, es el ayuno. Amén, No, hermanos. 7:30. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, no hay nada, hermanos, vamos a finalizar nuestro servicio de hoy. Y bueno, quisiera pedirle a mi hermano, a ver a quién nos despide en oración, ¿no? No le pedí a nadie, pero ya que estamos todos conectados. Sí, mi hermano, quiero pedirle a mi hermano Teodoro que nos despide en oración. Hermano Teodoro. Sí, mi hermano está hablando. Hermano Teodoro está. Creo que se... ¿Me escucha, hermano?
Sí, hermano, ¿nos podrías despedir en oración? Ya, hermano, ya, vamos a orar. Amén. Bendito, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu siervo, nuestro pastor, por la palabra que nos ha predicado, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir, ayúdanos a vivir nuestra vida, Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es el maná del cielo, Señor. Sin Él nada somos, Señor. Guíanos con el poder de tu Espíritu Santo para vencer toda prueba, toda tentación, toda dificultad, Señor. Y te pido que bendigas a todos mis hermanos, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Cuídanos y guárdanos de todo peligro, de todo mal, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Cuídense. Chao, Ya pasó. Giovanna. Chao, hermana María. Chao, Teodoro. Chao, Luis.